¿Cómo están? De tarot vamos a hablar hoy día. Y hay un tema que a mí me ha llamado la atención hace mucho tiempo y que tenía que ver con cuando yo empecé en el tarot, cuando tenía 16 años. Eso ya es el siglo pasado. Y en esos tiempos no había internet. Así que yo iba a las bibliotecas o me conseguía algún libro con un amigo y empezaba a leer los significados de las cartas. Y en muchos casos incluso me encontraba significados contradictorios entre un texto y otro. Y eso me llevaba a entrar en conflicto y confusión con cómo tenía que interpretar una carta. Y es que claro, yo en mi ingenuidad juvenil también pensaba, como muchos piensan, que cada carta automáticamente genera un mensaje. O sea, como que cada carta le corresponde una interpretación fija. Si fuese así, si fuese así la interpretación del tarot o de cualquier otra cosa, bastaría una máquina que la programa, salió tal carta y te da la interpretación, que es como funcionan los software que hoy en día hay, o las páginas de internet que ofrecen lecturas automáticas, ¿no? Pero bueno, en esa búsqueda yo decía, a ver, tiene que haber algo más antiguo. A ver, alguien aquí se equivocó, alguien aquí tergiversó. Así que uno empezaba a buscar las fuentes, así como no, pensando, imaginando que la carta había un significado original. De hecho, yo también caí en lo del tarot egipcio. Una de mis primeras barajas, la primera fue una Marsella. Tuve unos arcanos mayores Marsella. Y, y después tuve la baraja egipcia Kier, que es un fenómeno de venta acá en Sudamérica. Uno empieza a buscar más información y después se da cuenta de que no es conocida en otras partes del mundo, porque la editorial Kier es argentina y por eso se popularizó tanto acá. Pero cuando uno de nuevo iba a las fuentes o intentaba buscar alguna referencia en egiptología de esos significados, siempre uno terminaba con más dudas que certezas. De hecho, esto también me generó que por periodos abandonase la baraja. Pero siempre uno vuelve, ¿no? Y afortunadamente, con el tiempo, especialmente ahora que hay mucha más información disponible, pero que además desde la década del 90 se ha empezado a hacer una investigación más seria respecto a la historia de la baraja de tarot, especialmente con respecto a las barajas históricas. Hay algunas que se han empezado a recolectar recientemente. Hay una antigua baraja estilo Marsella que estaba repartida en la Biblioteca Nacional de Francia entre distintos archivos y uno de los bibliotecarios se dio el trabajo de investigación de recolectarla para juntarla. Bueno, y también gracias a la información que contamos hoy en día, podemos hacer una historia mucho más real del tarot. Y el primer dato que a uno le sorprende es que no tenemos ningún registro de cartomancia, ninguno, antes del siglo XVIII. O sea, antes de mediados del 1700 no hay nada que hable de adivinación con cartas. Y ojo que documentos sobre cartas tenemos. No es que no haya ningún registro ni ninguna documentación. De hecho, gracias a lo cual se ha podido reconstruir la historia de las barajas, en Europa principalmente, es debido a las múltiples prohibiciones que hubo. Y hay quienes decían, no, que se prohibía el tarot. Mentira, mentira, mentira.
Se prohibían las barajas en general y ni por ningún motivo esotérico. De hecho, el mismo Alfonso X el Sabio, que alguna vez escuché a alguien decir de que él, como quería guardarse el conocimiento para sí, él también prohibió las barajas, o sea, también prohibió el tarot. En realidad lo que pasaba es que había una verdadera pandemia del juego. Pucha, ahora está de moda la pandemia. No, se había difundido mucho el tema de las apuestas. Y los caballeros terminaban apostando la espada y la armadura, y a la hora que los llamaban a la cruzada no tenían con qué luchar. Ese fue el motivo para prohibir regular el tema de los juegos de cartas. Por eso también es que se instalan los estancos con respecto a las cartas, hoy se instalan impuestos, porque era un gran negocio, porque había una altísima demanda. En esos tiempos no había Candy Crush en el celular. Y a pesar de todos estos antecedentes, incluso de discursos de sacerdotes hablando en contra de las cartas por el vicio del juego, incluso de ahí tenemos algunos de los primeros antecedentes sobre la baraja de tarot, en ningún momento se pronuncia esto de la adivinación. De hecho, el que inventa, sí, es eso. El que inventa esto del origen egipcio de las cartas, que es Gebelin, eh, cuando se encuentra la baraja y le da un significado esotérico, tampoco la habla desde un enfoque adivinatorio. De hecho, el primer documento que nos puede decir que había adivinación con cartas es el libro de Aliet, contemporáneo de Tella, ambos franceses. Y que, claro, ambos se disputaban quién había dicho primero lo del origen egipcio, pero la documentación, la datación de los documentos estaba bastante clara con respecto a Gebelin. Y también Gebelin es quien parece instalar el mito gitano. Hay que ponernos en contexto histórico. En esos tiempos, eh, Egipto, que era un gran misterio para Occidente, para Europa, porque estaban instalados los musulmanes, así que todo lo que era la cultura antigua estaba en los monumentos, pero no estaba la historia de los monumentos. Así que había toda una serie de mitología fantasiosa al respecto de lo que había sido Egipto, que fascinó a los ingleses, a los franceses y a otros pueblos, pero nombro estos dos que se preocuparon de colonizar ahí, ¿no? Invadir. Mm. Y robar. Pero bueno. Y cuando uno lee este relato de Gebelin, que hay que también ponerlo en contexto, porque este era de hecho, un sacerdote, un reverendo, un predicador, un protestante. Pero él vivía vendiendo una obra de estilo enciclopédico, que era como el mundo contemporáneo comparado con el mundo antiguo, que tenía varios volúmenes y que para la época era un éxito, era un bestseller. Mm. En el cual tomaba distintos aspectos de la sociedad francesa de la época y los comparaba con el antiguo Egipto, del cual se sabía poco y nada. Y en uno de estos volúmenes dedicado al tema de los juegos, él relata que estaba en una cantina y ve a una gitana con esta baraja de cartas que él nunca había visto. La toma y lo primero que se encuentra es la carta del mundo. E inmediatamente, esto es como muy en el estilo de la canalización, la iluminación,
de moda en la época. Se cree que el siglo de las luces es pura razón y ciencia y es donde encontramos más escritos esotéricos y ocultistas. Pero bueno, una cosa siempre va acompañada de la otra, porque son las dos caras de la moneda del conocimiento. Bueno, y él, sin antecedente ni nada, empieza a declamar y a explicar el significado de la carta y sigue así con cada una de ellas. Las cuales expone en este libro, con los dibujos hechos por él mismo que son muy sospechosos. Los pueden buscar ahí en internet. Les recomiendo ver especialmente el dibujo que hace de la carta del Papa. Y hace algunas relaciones que son interesantes, como por ejemplo con las virtudes. O sea, ya empezamos, y cuando hablo de las virtudes, no estoy hablando de las virtudes cardinales que toma la Iglesia y que están inspiradas en Aristóteles. O sea, esto de hablar de la templanza, la fortaleza, la justicia y el que no está en la baraja, que es la prudencia, es un préstamo aristotélico mediante el averroísmo que viene de la escolástica. O sea, no es otro tema. En ese momento, Gebelin, o sea, perdón, Eteilla, el adivino extraordinario. Se dice que así se hacía llamar él. Hay una ópera que se llamó así, inspirada en Eteilla. Pero bueno, había publicado un libro que era Cómo entretenerse. Ojo que está planteado como un juego y no hay que denigrar el juego. El juego es algo muy importante, de las principales herramientas de aprendizaje que tenemos. Y dentro de este libro venía como venían ya descrita el ejercicio de la cartomancia, pero con una baraja piquet, con lo que nosotros aquí en Latinoamérica llamamos la baraja inglesa, que en realidad es de origen francés. Pero claro, aquí en Chile nosotros somos los ingleses de Latinoamérica, así que le decimos baraja inglesa, porque los ingleses, como tienen esta bronca eterna con los franceses, no van a reconocer que es una baraja francesa. Pero, lo más probable, históricamente, es que Teilla haya leído el texto de Gebelin y a partir de ahí publica la segunda edición del libro, que es Cómo entretenerse con una baraja de cartas llamada Tarot. Ahí tenemos el primer antecedente, el primer registro de la historia del uso del tarot para la adivinación. Y el libro anterior, de hecho, es el primer registro que tenemos de cartomancia. No tenemos ningún antecedente previo a este respecto. No es que las mancias no hayan existido, había montones, las tenemos desde antiguos registrados. Pero con cartas no tenemos ningún antecedente anterior. Bueno, Eteilla fundará incluso una escuela de los investigadores del significado del libro de Thoth, yéndose muy en la egipcia. Hay que tomar en cuenta que tanto Gebelin como Eteilla mueren antes de finalizar el siglo XVIII. Pero no es hasta principios del siglo XIX, por ahí por 1820 algo, 22, 23, en que Champollion en Francia logra descifrar la piedra Rosetta y descubrimos por primera vez en la historia el significado de los jeroglíficos. Y ahí todo el trabajo de Gebelin queda invalidado y y queda en evidencia que eran imaginaciones sin ningún sustento en la realidad. Podemos considerarlo hoy solamente una obra de ficción. Ni Gebelin ni Teilla se enteraron de esto. Sin embargo, o en realidad en otra línea. Entonces, si no se usaba para la adivinación, ¿para qué se usaba? Ok, primera respuesta evidente, documentada, fundamentada, para jugar. Muy bien. Y de hecho, nosotros lo consideramos como
algo secundario hoy en día el juego, ¿no? Esos son juegos, ¿no? Pero imaginen en esa época en que no había mucho futuro ni muchas formas de divertirse y las pocas formas de liberar la libido estaban reprimidas o coartadas por la iglesia. Ese contexto del juego de cartas, un espacio con reglas definidas, donde iba a obtener una recompensa o tenía la expectativa de una recompensa a corto plazo, a final de la partida tenía la posibilidad de ganar. Era muy importante para la gente, era un momento que les entregaba una felicidad o una expectativa de felicidad y de recompensa a corto plazo que no te lo ofrecía ninguna otra cosa. No tenías posibilidad de ascenso social, la felicidad de la iglesia a largo plazo, de hecho, después del apocalipsis. Y en un juego una persona podía literalmente jugarse la vida. O sea, la casa, lo poco que tenía, lo terminaban apostando y podían perderlo o ganar. Si alguien pierde, otro gana. Y eso generaba una fuerte relación emocional con las cartas. O sea, quien se haya hecho millonario gracias al 7 de espadas, o quien haya perdido todo por culpa de un as de oros, seguramente generó una relación emocional con esa carta, que es la fuente seguramente de las relaciones que generaron después estos significados adivinatorios. Pero la pregunta en realidad es, ya, si era simplemente un juego, ¿cuál es la necesidad de la complejidad que tienen los 22 triunfos? Porque esto de llamarles arcanos, que está tan instalado en nuestro lenguaje de tarotistas hoy en día, es incluso aún más posterior. Es la primera vez que se les llama arcanos es en una novela que se llamaba El hombre rojo de las Tullerías, que es una novela de mediados del 1800, siglo XIX. Y que de hecho dentro de la ficción de esa novela también se recogía el origen egipcio. Bueno, el autor era un ocultista, estaba inspirado evidentemente por Goebel. Y de hecho, a partir de estas ficciones se generará hasta una iglesia, una secta posterior. Pero esa es otra parte de la historia. Pero entonces, volvemos. Sin el origen, la creación de estos 22 imágenes alegóricas no tenía un objeto adivinatorio en principio. ¿Para qué? ¿Para qué hacer imágenes tan complicadas? ¿Para qué meter conceptos tan enrevesados? Porque, claro, el que simplemente se va a los librillos que dan interpretaciones directas de la carta, tal carta significa esto, esta carta significa, nunca escarba más allá. Y no se da cuenta de cosas que para quien ha estudiado la filosofía clásica empiezan a resultar evidentes, como la presencia de las virtudes, por ejemplo. Y que las virtudes, que muchos dicen, no, que el gran cambio que hace la Golden Dawn a partir de dar vuelta a la justicia y la fuerza. En realidad, en las barajas antiguas, donde los triunfos, como eran conocidos antiguamente, lo que hoy llamamos arcanos mayores, estaban en distintos órdenes, no tenían número de partida. Y por algunos documentos tenemos cómo estaban ordenadas y que no era una sola forma, y tenemos estos cambios en distintas barajas. De hecho, hoy en día podemos seguir un poco la inspiración que tuvo
White y Pamela Coleman Smith para sus cartas, tanto en la baraja Ferrara, hoy conocida como Solabusca, porque era la familia que la tenía, como en otras barajas antiguas, algunas de las cuales estaban en el Museo Británico, algunas de las cuales no estaban, pero fueron expuestas en el Museo Británico. Y vamos a encontrar, en realidad, que las imágenes que tenemos tienen fuentes conocidas. Y por lo demás, bastante evidentes si uno hace la investigación histórica y busca las referencias que hay. O sea, podemos encontrar, por ejemplo, referencias entre la carta del loco con la segunda parte, la secuela de la historia del rey Midas. Quizá a mí la que más me gusta es con respecto a la carta del amor. Porque nosotros la entendemos hoy en día como una carta vinculada al romance, al amor erótico. Pero hay varios detalles ahí de por medio que, si nos ponemos en contexto, nos dan un significado totalmente distinto para la carta. Y es que, y esto pasa con todos los idiomas, nosotros tenemos la palabra amor. Para las cosas que nosotros en nuestro lenguaje tenemos la palabra amor, los griegos tenían 6 palabras distintas. Tenían el eros, que es este amor, que nosotros podemos entenderlo así como este amor más romántico. Teníamos la filia de la filiación, el amor de familia. Eh, y también teníamos el ágape. Y el ágape es como el amor de Dios, ese amor a la humanidad, ese amor como una virtud más allá de nuestro deseo de un objeto específico, el ágape. Y es que en la carta del amor tenemos lo que se dirá posteriormente, o lo que se representará o nombrará posteriormente como la Y pitagórica, que viene mucho después de los pitagóricos, que se le llamó así, pero que es este momento donde uno, como en la Y, tomándolo como la representación de un camino, se enfrenta a dos opciones, a una decisión dicotómica. Digo, acá sigo por este camino o por este otro. Y eso tiene una referencia mítica de cuando Heracles a los 18 años, edad a la que los jóvenes deciden en qué ocuparán las virtudes que les han entregado los dioses. Deciden si las ocuparán para la virtud o para el pecado. Y a Heracles se le presentan dos mujeres. Por un lado, una que de hecho se adelanta en la historia, así como que se adelanta a la otra, y le dice, Heracles, ven conmigo, porque si vienes conmigo, no tendrás que hacer ningún esfuerzo y te adularán en todas las ciudades, serás querido sin tener que trabajarle un día a nadie, conseguirás todo lo que quieras, placeres, riqueza, fama, sin esfuerzo. Al Luego aparece la segunda que le dice que, bueno, si vienes conmigo, tendrás que ganarte el respeto y el amor de los demás. Podrás conseguir todos los objetivos y la grandeza, pero solo con el sudor de tu frente, tu esfuerzo y tu valentía. ¿Qué es con la que se queda finalmente Heracles? Que es un mito que podríamos entenderlo como una fábula, en ese sentido fabuloso, porque es una enseñanza moral que se está ahí escondiendo sobre las decisiones que tomamos. Si decidimos encerrados por nuestro egoísmo o decidimos a partir del ágape, de trabajar en base al amor, en tanto concepto que es distinto a como entendemos el amor hoy en día, o como está ahí el amor en la carta.
Referencias así podemos encontrarlas en prácticamente todas las cartas del tarot. Y no son solamente, eh, digamos, asociaciones espurias. O sea, que uno encuentre y porque uno dice, no, es que esas imágenes son parte de lo subconsciente colectivo, cosas así. El hecho que se le llame triunfos también nos evidencia el origen histórico. O sea, los desfiles de triunfo que se realizaron hasta el siglo segundo, si no me equivoco, en Roma, o sea, en Roma, en el Imperio Romano, son, podríamos decir, un origen relativamente directo de lo que hoy día entendemos como carros alegóricos. O sea, estos desfiles de carros alegóricos, claro, el conquistador antiguamente, el conquistador romano venía, exponía los esclavos, los tesoros que consiguió en sus conquistas, etc. Pero también se realizaban estos desfiles de triunfo en otras ocasiones, porque asumía un nuevo emperador o gobernante, etc. Y los carros tenían representaciones mitológicas, que hoy día lo entendemos como mitológicos. No, 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 eran en el contexto, eran representaciones divinas. Lo que, ok, tomamos, tiene fuentes mucho más antiguas. O sea, si le creemos a Herodoto con respecto a lo que ocurría en Babilonia, él dice que en Babilonia, o sea, estamos hablando de hace 5.000 años, se realizaban esta suerte de carnavales donde se sacaban las estatuas de los dioses de los templos y se les ponía encima de carros y se les llevaba y se les ponía a recorrer la ciudad. Pero más allá de eso, que lo más probable es que aún no lo hayan sabido, en el Renacimiento, eh, en esa época es cuando se recobra esta costumbre. Cuando hablamos del Renacimiento, lo que renace es el conocimiento clásico en Europa. Había pasado la peste negra, con la cual se llevaba a santos y pecadores por igual, y eso había llevado a perder la confianza en las enseñanzas de la Iglesia Católica, y la gente empezó a buscar otras referencias que la encontró en la recuperación que se tiene de los textos clásicos latinos y griegos, gracias al contacto con los árabes. Y de ahí se retoma la costumbre de los desfiles de triunfo. Lo tenemos muy datado y hay muchas pinturas a este respecto, que si ustedes las buscan, las pinturas de los desfiles de triunfo, van a encontrar imágenes que son muy similares, en algunos casos iguales, a ciertas versiones de los triunfos del tarot. Mm. Entonces, parece ser, resulta bastante plausible la suposición de que estas cartas son imágenes alegóricas que representan este conocimiento clásico, lo cual tiene tres funciones. El alfabetismo no estaba tan difundido como antes, así que el usar imágenes para transmitir determinados relatos parece una función de difusión bastante coherente. De hecho, a partir de ahí, yo siempre le he visto como una función pedagógica, pensando que los tutores de la época no contaban con PowerPoint, no contaban con proyección, así que seguramente cuando querían hablar de la virtud de la fortaleza, sacaban la carta. De hecho, hay muchos ejemplos en la historia de barajas de cartas con fines educativos, desde antiguo, enseñando, por ejemplo, elementos jurídicos y otros elementos. Así que es muy probable que hayan tenido también esta función pedagógica. Y otra utilización que parece también plausible a la hora de buscar la
este aprendizaje, es que se hayan usado como herramientas mnemotécnicas. O sea, cómo se aprendía el conocimiento, cómo yo escuchaba o leía una determinada narrativa clásica de la mitología o de la filosofía, pero cómo la memorizaba era a través también de la imagen. O sea, al recordar la imagen, alegóricamente, podía extraer los elementos necesarios para reconstruir en la memoria la historia. O sea, consideren de que aunque supieras leer, no ibas a tener siempre a disposición el texto, porque eran pocos, aún no se inventaba la imprenta. Y la imprenta, una cosa es que se inventara, otra cosa es que se masificara. De hecho, las barajas más antiguas de tarot que conservamos son todas de la realeza, de los duques principalmente del norte de Italia, de donde tenemos la tradición de las cartas tarotadas, tan adornadas, de donde también puede venir esto del nombre del tarot. Muy, muy posible también. Y este tipo de ejercicios mnemotécnicos estaba muy en boga también en el Renacimiento, rescatado nuevamente del conocimiento clásico. Lo encontramos en el mismo Marsilio Ficino y en otros intelectuales de la época, que mediante imágenes usaban estas técnicas conocidas como el Palacio de la Memoria u otras cosas similares, mediante la cual se generaban imágenes mentales que permitían organizar el conocimiento mediante símbolos alegóricos. Entonces, conocer realmente las barajas de tarot, el significado de sus alegorías, implica el conocimiento de las narrativas filosóficas y mitológicas a las que hacían referencia. Ese entendimiento de los conceptos involucrados ahí es lo que realmente nos permite generar las interpretaciones. No es que se extraigan de una idea suelta. Cada una de esas alegorías tiene un fuerte trasfondo. Pensemos que los estoicos son quienes desarrollan mucho el tema de la alegoría para darle sentido a las mitologías, a los relatos mitológicos que ya venían siendo criticados desde Xenófanes de Colofón. Y de ahí viene la verdadera complejidad de aprender a leer tarot. Porque la gente cree que es una simple intuición y que tiene mucho que ver con la intuición. Porque las imágenes, especialmente artísticas, nos causan algo emocional. Y la emoción es como nos habla el cuerpo. La emoción no es una cosa que ande flotando. La emoción es el lenguaje de nuestro cuerpo. El sistema límbico está ahí junto a la corteza cingulada que hace esta interfaz entre sistema nervioso y el resto de nuestra biología. Así que la intuición viene del cuerpo. Es como nos intenta decir nuestro cuerpo cosas que nuestra mente recién está, ¿cómo dice la frase que usan hoy en día? Que el cuerpo sabe cosas que la mente recién intuye. Pero bueno, la imagen artística se incorpora, es absorbida emocionalmente. Y además, el hecho de que principalmente en los triunfos vamos a encontrar figuras humanas con caras que tienen una emoción y que empáticamente nosotros podemos atribuirle una emoción. De hecho, me gusta mucho en las barajas antiguas especialmente, que lo rústico de su dibujo, de su representación, nos permite extraer distintas emociones dependiendo del contexto. Bueno, con esto quiero hacer una invitación a todos los tarotistas y a todos quienes están aprendiendo el arte oracular,
a no quedarse solamente en los libritos de tarot que dan un significado por carta, sino que buscar las fuentes históricas y filosóficas que dieron origen a esas imágenes y así entender sus alegorías. Y no porque cuando uno saque la carta se vaya a poner a dar una clase o una lección de filosofía, sino que eso te va a dar el background, la base para luego interpretar. Yo siempre repito esto que me enseñó mi madre. Uno tiene que estudiar el instrumento técnicamente cuando está solitario, pero cuando se sube al escenario tiene que olvidarlo todo y tocar desde adentro. Cuando interpretamos las cartas del tarot tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que llenarlas de significado estudiando la filosofía detrás de ella. Y a la hora de interpretar, hablar desde la guata. Pero esa interpretación intuitiva va a estar basada en todo lo que hemos estudiado. Bueno, también profundizaré sobre esto en otro momento. Muchas gracias. Nos vemos en otro matecito.